Hola YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más al canal de Maten 2, al habla el comunero Padilla, que hoy os va a enseñar cómo jugar vuestras partidas tras aperturas en las cuales bien os quedan doblados los peones de la columna C o bien conseguís doblar estos peones a vuestro rival. Así que aquí vienen consejitos estratégicos sobre cómo jugar estas posiciones. Bueno, y para que veáis por qué es importante estudiar esta estructura, quiero enseñaros que se da en un montón de aperturas, siendo la más famosa de ellas, por supuesto, cuando las blancas abren con peón de dama y nuestro rival plantea la defensa ninzo india, ¿verdad? Caballo ahí. Y bueno, tras el planteo de la defensa ninzo india, pues bueno, tanto A3 como E3 como G3, por ejemplo aquí A3, ¿verdad? Da la posibilidad a las negras de cambiar ese caballito y bueno, pues nos quedamos con la típica estructura de peones de la defensa contra la defensa ninzo india que, verdad, nuestro rival pues va a intentar, digamos, presionar con las piezas del flanco de dama. Entonces, digamos, esta es la posición más famosa de peones doblados en la columna C de estructura, que será la defensa ninzo india. Pero también tenemos otro tipo de aperturas en las que se pueden dar estos peones doblados. Por ejemplo, si jugamos la española, podemos optar, como veis, por cambiar este caballito también. Nosotros perdemos un alfil muy importante, pero le dejamos aquí una estructura de peones defectuosa que en la española también se trata de aprovechar. Más defensas en las que se da, por ejemplo, pues en este caso, si nos contestan con la defensa francesa a E5, perdón, E4, E6, digamos que ahora está muy de moda también la variante Pinaver, ¿no? Que es la de sacar directamente el alfil para rápidamente cambiarlo y de nuevo que se dé esta estructura de peones doblados en la columna C. Y bueno, ya para terminar, digamos que también en una defensa un poco más rara, que es la defensa holandesa, de la misma forma también se puede dar este jaque de aquí. Tenemos que cubrirnos, en este caso con el caballo si queremos, y tras los cambios, bueno, pues se vuelve a repetir una estructura de peones doblados en la columna C. Como veis, hay un montón de aperturas en las cuales se da esta estructura y son aperturas bastante conocidas, Ninzo India, la variante Pinaver de la defensa francesa, la española del cambio, incluso la holandesa. Es por eso por lo que es muy importante estudiar esta estructura, y a lo largo de este vídeo vamos a ver cómo jugar con ese tipo de estructuras de peones doblados en la columna C. Y bueno, pues para empezar, vamos a empezar hablando de los planes que tiene cada bando, porque fijaos que aquí al doblar los peones, eh, digamos que cada bando ha pagado un precio, ¿no? Nosotros sí que es cierto que en este caso, me estoy poniendo el caso de la defensa ninzo india, pero podría ser cualquiera. Tenemos peones doblados, tenemos aquí un peón un poco débil, pero sí que es cierto que en este caso tenemos ciertas compensaciones, como hemos dicho en vídeos anteriores. Para empezar, tenemos la columna B1, perdón, sí, bueno, B1, B8 para nuestra torre. Y otra compensación muy importante es que hemos conseguido la pareja de alfiles. Fijaos que el negro ha tenido que entregar su alfil de rey para doblarnos los peones. Por lo tanto tenemos la pareja de alfiles. Y por último, lo que ha hecho el negro es que nos ha hecho traer otro peón más hacia el centro. Por lo tanto tenemos estas tres compensaciones. Primero, la columna B para nuestra torre, que va a ser muy importante, una base de operaciones muy importante. Tenemos la pareja de alfiles y tenemos una masa central de peones muy fuerte, y con eso tenemos que jugar. Mientras, claro, el negro en este caso, la compensación que tiene que jugar con que este peoncito de aquí es débil y tiene que ir a presionarlo. Por lo tanto, los planes quedan muy definidos. El negro va a intentar bloquear la posición como sea y aprovechar para atacar el peón que está débil.
Mientras que en este caso el jugador que tiene los peones doblados en la columna C tiene que aprovechar la ventaja de la pareja de alfiles y de la columna abierta para intentar cambiar cuanto antes este peón débil y aprovechar, digamos, la mayor movilidad de sus alfiles en posiciones abiertas. Es decir, tiene que abrir la posición, no cerrarla, como en este caso tiene que hacer el negro, para aprovechar estas ventajas que tiene de la columna abierta y de la pareja de alfiles. Entonces, para ilustrar todo esto que acabamos de decir, vamos a ver un par de ejemplos de partidas en las cuales se dieron peones doblados en la columna C. Y bueno, para ilustrar todo esto que acabamos de decir, vamos a empezar con una partida que jugaron en el torneo de Varsovia de 1975 Roberto Grau con piezas blancas contra Rubén Fine con piezas negras. Y bueno, en este caso Grau empieza con la apertura del peón de dama, a lo que será, bueno, pues en este caso la defensa ninzueña se plantea, ¿no? En este caso Roberto Grau decide jugar con G3, ahora veremos la idea. Y bueno, el caso está en que ahora tras el cambio del caballo por el alfil, pues las piezas negras tienen el plan, ¿no?, de fijar esta debilidad y atacar este peón con el típico plan de la defensa ninzo-india. Vamos a ver cómo se anticipa ello Roberto Grau. En este caso aquí G3 sirve para flanquear el alfil, ganando un tiempo después contra ese plan, porque va a presionar sobre la torre de A8. Y entonces, bueno, cada uno sigue con su plan, ¿no? D6, caballo G3, y en este caso ya empieza aquí Rubén Fine a perfilar su plan de ataque contra el peón de C. Aquí hay un enroque, caballo A5, como hemos dicho, dama de 3, dama E7. Dama E7 en este caso es para propiciar E5, ¿no? Y que tras los cambios pues se queden los dos peones de la columna C aislados, que si recordáis de vídeos anteriores, dos peones doblados y aislados es lo peor que puedes tener en una estructura de peones en ajedrez. Y bueno, en este caso aquí, atentos, Roberto Grau juega muy inteligentemente la jugada caballo de 2 y, como hemos dicho, anticipándose, retrasando el plan de las negras de jugar contra este peón para intentar ganar tiempo para conseguir abrir la posición, porque recordemos, fijaos aquí, igualmente Roberto Grau se ha quedado con la pareja de alfiles, como habíamos dicho, y con la columna B abierta. Son las cosas que tiene que aprovechar en este caso Roberto Grau, y por eso juega caballo de 2 para retrasar los planes del negro, que juega E5. Pero bueno, la cosa está en que ahora mismo aquí el blanco no tiene por qué tomar, y si el negro retoma, pues se acabó la debilidad de los peones doblados, ¿no? Porque desdobla los peones de Grau sin ningún tipo de compensación, ya que, bueno, como hemos dicho, estas ventajas son ventajas estáticas bastante importantes. Y bueno, pues en este caso aquí Roberto Grau decide disurar en el cambio, torre B1, torre B8, alfil A3. Esta jugada es muy buena. Entonces aquí fijaos que bueno, las blancas están mejor, primero porque este alfil se ha desarrollado clavando el peón de D6. Esto hace que esté muy presente la amenaza de C5. Y bueno, y por otra parte, claro, o sea, digamos que las blancas tienen una presión tremenda sobre una diagonal, y además un dominio del centro bastante claro. Por lo tanto, además, es que la amenaza de C5 es muy fuerte. Entonces, por estas cosas que acabo de comentar, las blancas aquí están mejor, las negras de momento no han conseguido fijar esta debilidad, y la posición se está volviendo cada vez más abierta, con más piezas desarrolladas. Fijaos aquí, aunque Rubén Fine juega C6, eso a Grau le da igual. Pum, hace C5 igualmente, aprovechando la clavada, ¿no?, de este peón. Y bueno, pues tras los cambios, el peón en doblado desaparece, y sí que es cierto que aquí se nos ha quedado un peón en C3 débil, ¿no? Pero a cambio las negras tienen otra debilidad,
Y por contra, bueno, como habíamos dicho en la teoría, aquí las blancas han conseguido lo que querían, que es hacer desaparecer los peones doblados y abrir la posición para eh, aprovechar la ventaja de su pareja de alfiles y de la columna semiabierta que tienen. Antes había dicho que la posición, un error, la posición estaba cada vez más abierta, es una mentira. Los peones seguían estando presentes. Lo que quería decir es que la posición tenía cada vez más peligro de abrirse. Perdonad por el pequeño error. Y bueno, pues nada, a partir de ahí, bueno, o sea, aquí las negras ya están ganadas. Realmente el resto de la partida no tiene mucho más interés aparte de ver cómo Roberto Grau ha conseguido esta posición superior. Y bueno, F4 voy a pasarla así un poco rápidamente para que veáis cómo se finalizó la partida. Y para que veáis otra cosa muy importante, tras diversas maniobras, aquí, fijaos, esto es otro concepto muy importante que tenéis que aprender. Esto es lo que quería enseñaros. En este caso, Grau decide cambiar ese alfil. Me diréis, pero bueno, pero vamos a ver cómo cambia ese alfil, entregando la ventaja que tenía de pareja de alfiles y eliminando esta debilidad. ¿Cómo es posible que Roberto Grau entregue ese alfil? Bueno, pues esto es lo que se llama transformación de la ventaja. En este caso es muy sutil, pero vamos a ver lo que pasa. Si vamos para atrás, nos damos cuenta de que este alfil realmente, bueno, pues tiene una acción bastante limitadita ahí en la esquina, ¿no? Entonces lo que decide Roberto Grau es cambiar ese alfil, y aunque elimine la debilidad de D6, ahora mismo fijaos que este caballito tiene un puesto avanzado muy muy fuerte en D6. Entonces por una parte se ha quitado una pieza que era el alfil de A3 muy pasiva por otra pieza que era bastante más dominante, como era el caballo, que las negras tenían en C5. Y aparte de esa ventaja de cambiar una pieza pasiva por una pieza activa, ha conseguido un puesto avanzado muy importante para el caballo en D6. Y bueno, de ahí las siguientes maniobras, ¿no? Ya para afianzar este puesto avanzado, se cambian aquí los alfiles y poco a poco Roberto Grau va presionando en el centro y bueno, ahí ya va el caballito derecho al puesto avanzado. Pero fijaos que incluso la partida va a terminar antes de que el caballo llegue, porque tras el cambio de torres aquí, Roberto Grau juega torre de 5 y después de esto se entra la dama. Y en este caso, a ver, torre de 5, evidentemente aquí las torres no se pueden cambiar, porque si hubiese cambiado, la idea de esta jugada es que si cambia las torres, Roberto Grau va a crear un peón central pasado muy, muy, muy peligroso. De ahí la maniobra de retroceso de Cine, que fijaos que está, digamos, encuadrado en las últimas dos filas. Fijaos qué gran ventaja tiene ahora mismo de actividad Roberto Grau. Y bueno, ahora mismo la torre está amenazada dos veces. Cine no quiere ceder el control de la columna, por lo tanto juega caballo de 7 para evitar la amenaza. Pero aquí ya esto da lugar a la táctica. Recordad que si ayudáis a vuestras piezas os ayudarán con la táctica. Y aquí, ¡pum! Roberto Grau juega torre por D7 y Cine abandona ante la amenaza de caballo a F6 jaque. Y bueno, esta es una partida que ilustra cómo se juega con los peones doblados en la columna C. Ahora vamos a ver otro ejemplo de cómo tenéis que jugar contra los peones doblados en la columna C. Y bueno, vamos por último con un ejemplo rápido de cómo se juega contra peones doblados en la columna, en este caso en la columna C. Y para esto os traigo una partida en este caso, Volvo-Chan, no el jugador argentino, que juega contra Moshe Cherniak, que es una partida creo que de 1941. Y bueno, se produjo esta apertura de aquí, ¿no? Se cambian ahí los peones en la columna D. Y bueno, tras una serie de jugadas, aquí fijaos, ya Cherniak tiene que cambiar el caballo, permitiendo
a Volvo-chan traer un peón al centro, pero era necesario porque tras esta clavada el peón de E4 se sujetaba difícilmente. Y bueno, tras una serie de jugadas, fijaos que aquí muy hábilmente Volvo-chan juega en 5 por la sencilla razón de que quiere fijar este peón para hacer que este alfil sea pues bastante malo. Este alfil por parte de las blancas tiene bastante limitada su acción ahora mismo. Y bueno, pues la partida siguió con F4, D6 aquí por parte de Volvo-chan. Y bueno, tras una serie de jugadas, aquí fijaos, caballo G4 plantea por parte de Volvo-chan, todavía no se han doblado los peones, pero ya lo veremos, plantea una amenaza muy muy fuerte, que es la base luego del doblaje de peones, que es básicamente la dama entrando por H4 y el alfil por C5 previniendo la huida del rey. Por lo tanto, dado que Cherniak no puede permitir este ataque, tiene que jugar dama E1 para controlar H4, y es aquí donde ya sí Volvo-chan hace ¡pum! Alfil por C3, se come ese caballo, y aquí Cherniak tiene que comer con el peón de B. Dado que la dama está atada a la defensa de esta casilla, y vemos que se ha quedado con la peor estructura posible que hayamos dicho, peones doblados e aislados. Y ahora vamos a ver cómo Volvo-chan aprovecha para atacar esos peones. No solamente eso, sino que luego después, inmediatamente después, Volvo-chan hace ¡pum! Por F4, aunque le abra la columna a la torre. Lo importante son dos cosas. Primero, que ha generado un tercer peón aislado, en este caso N4, que es otra debilidad más. Y además le ha dado la casilla E5 como base de operaciones a su caballo. Y bueno, pues a partir de ahí se dan una serie de jugadas, ¿verdad? Aquí C5 que fija la debilidad de los peones. Fijaos, esto es muy importante, recordad lo que hablamos, de que había que, cuando tenía el rival peones doblados, había que bloquear la posición. Este es un movimiento estratégico de bloqueo. Ahora mismo estos dos peones están absolutamente inmóviles y pueden ser atacados por el resto de piezas. Es decir, que en este caso, aunque la posición sí es abierta y todo lo que tú quieras, y Cherniak tiene la pareja de alfiles, las debilidades de esta posición son muy superiores a las bondades que tiene la pareja de alfiles. Y como decimos, es que en este caso la posición está bloqueada. Y bueno, pues y aparte que este alfil, ¿no? Pues sigue siendo malísimo. Y bueno, pues a partir de ahí vienen una serie de movimientos. Aquí digamos que Cherniak intenta presionar sobre ese peón, ¿no? Pero bueno, Volvo-chan lo defiende. Y bueno, tras una serie de jugadas aquí, vamos viendo cómo ahora llega el primer golpe, que fijaos, con un simple caballo F7 se descubre un terrible ataque sobre el peón de E. Ese peón es prácticamente insostenible. Y bueno, pues lo que decíamos, este caballo estaba aquí bloqueando a este peón está bloqueando a estos otros, y con la posición bloqueada para jugar contra peones doblados, lo que hay que hacer es buscar eso, bloquearlos y atacar con piezas. Y en este caso el bloqueo ya se ha llevado a cabo anteriormente, y ahora viene la segunda fase del plan, que es el ataque con las piezas, como estamos viendo aquí en este caso. Y bueno, pues se juega aquí alfil F3, pero bueno, ahora viene digamos el ataque sobre el otro peón. Defiende la dama, y aquí ya pues cae el primer peón. Y tras la simplificación queda atacado el peón de C4, ¿verdad? Aquí, bueno, pues este peón cae, pero es que ahora la torre se mete defendiendo aquí y presionando aquí. Y este peón sigue sin poder moverse, está bloqueado. Y bueno, las las blancas tratan de aguantar, pero esta posición, bueno, pues ya está decidida, ¿no? No solamente por la debilidad,
sino que ya de por sí el peón de 5 ha sido capturado, las negras están estratégicamente y materialmente ganadas. Y bueno, pues tras una serie de maniobras aquí, eh, el blanco intenta colarse por la séptima fila, Bolbochan lo impide controlando la casilla de 7. Y bueno, en este caso cae el siguiente peón. Sí, se doblan, pero bueno, es que pues llega caballo G3 con jaque, exponiendo un poco más al rey, ¿no? A la acción de la torre. Y bueno, sí, las negras pues se comen las blancas se comen ese peón. Pero a Bolbochan ya no le importa porque aparte de la ventaja material, ahora lo que pasa es que tiene el rey muy expuesto. Esto ya, digamos, es irrelevante para la explicación de los peones doblados, pero bueno, simplemente os voy a dejar ver cómo termina la partida, ¿no? Ya Bolbochan decide directamente pasar de este peón porque lo que quiere es lanzar un ataque directo sobre el rey, que está muy expuesto. Fijaos que este caballo aquí ha ganado un tiempo con el jaque para proteger la casilla G7, mientras que el rey blanco no tiene ningún tipo de protección. Y bueno, tras el jaque caballo G3, básicamente las blancas abandonaron, ¿no? Bueno, podría haber seguido aquí este mate, ¿no? Y ya está. Entonces, bueno, espero que estas dos partidas os hayan servido para ver cómo se juega con y contra los peones doblados. Y si os ha gustado, dadle like y no olvidéis suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.